Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora del día a la que usted me esté viendo. Soy Moisés Martínez y está en Tierra Mestiza. Canal este que divulga lo hispano en su aspecto histórico, cultural, científico y social. Y hoy traemos una figura muy especial, ese gran mestizo español, olvidado en su país, pero que ejerció una gran influencia en los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, el cual no es otro que el general don Alberto Bayo Giroud. En la descripción de este vídeo os dejamos varias citas bibliográficas, para que aquel que lo desee pueda ahondar y profundizar en su historia y biografía. Don Alberto Bayo, escritor, poeta y militar español, que nació en Camagüey, Cuba, en 1892. Participó en la Guerra Españo-Marroquí, la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial, como piloto de Francia, y obtuvo la condecoración de la Legión de Honor. Fue el instructor de Sandino y del propio Che Guevara y Fidel Castro. Era hijo del coronel español de artillería don Pedro Bayo Guía y de la cubana doña Concepción Giroud Barona. Tras la pérdida de Cuba en 1898, la familia regresó a España, concretamente a Barcelona, y Alberto fue enviado para completar sus estudios a Nueva Orleans, Estados Unidos. En 1907 formó parte del Regimiento Gran Canaria, como artillero segundo voluntario, y en agosto de 1912 ingresó como alumno de la Academia de Infantería de Toledo, saliendo como segundo teniente en junio de 1915, y siendo destinado al Regimiento de Infantería número 55 en Gerona. En septiembre de 1916 ingresa en la Escuela de Aviación Militar de Madrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos, para realizar los cursos de piloto de aviación y de observadores de aeroplanos. Obtuvo el título de piloto de primera categoría en marzo de 1917. Ese mismo año fue destinado al Regimiento de Infantería Covadonga, número 40, en Leganés, Madrid, y fue ascendido a primer teniente por antigüedad, el 24 de junio de 1917. Entre 1918 y 1919, en la Guerra de África, intervino en Arache y Melilla. En 1919 efectuó vuelos de reconocimiento como piloto en el aeródromo de Tetuán. En 1921 fue autorizado para dirigir la Academia de Aviación Aeródromo Bayo, en Carabanchel Alto, donde además de impartir clases, prestó servicios de aerotaxi y realizó exhibiciones. El 3 de octubre de 1921 intervino de nuevo en las operaciones africanas, formando parte del batallón expedicionario del Regimiento de Infantería Saboya número 6. En 1922, formando parte del escuadrón número 11, en el aeródromo de Sevilla sufrió un accidente en un vuelo de entrenamiento, por lo que se le concedió la medalla de sufrimientos por la patria. Con antigüedad del 23 de agosto de 1922 ascendió a capitán de infantería y en enero de 1923 pasó a la escuadrilla de Melilla, con la que realizó vuelos de reconocimiento y numerosos bombardeos. En junio de 1923 se enfrentó en duelo con el que llegaría a ser jefe del Estado Mayor y ministro del Aire con Franco, el por aquel entonces capitán Eduardo González Gallarza, quien salió con heridas muy graves, y Bayo fue expulsado del Cuerpo de Aviación. Este es considerado el último duelo en la historia de España. Expulsado, pasó a la Legión Española, en 1924 participando en la Guerra del Rif durante 2 años al mando de una compañía. Combatió en primera línea a los rifeños, llegando a estar a las órdenes de Francisco Franco.
En 1925 fue herido de gravedad en la ingle, pasando un año de recuperación. Por sus distinguidos servicios y méritos se le concedió la Cruz del Mérito Militar de primera clase, con distintivo rojo, así como la Cruz de María Cristina, por su participación activa en las operaciones de campaña en la zona del Protectorado Español en Marruecos. En julio de 1925 se le destinó al Regimiento de Infantería de la Reserva de Villafranca del Penedés, número 35. Y en 1926 solicitó volver a Marruecos y en septiembre se le asignó el tercer batallón de la Mejal-La Jalifiana de Gomara, número 6, en el territorio de Chaouín, participando en duros combates hasta 1927. Destacó en las operaciones de campaña por las que se le concedió la adición de una barra roja sobre el distintivo del tercio que ya poseía. Vivió en Marruecos hasta 1934. Trasladado a Cataluña, se convirtió en el ayudante del general Domingo Batet. Al iniciarse la Guerra Civil Española, permaneció leal a la República, volviendo a formar parte de la aviación, como capitán, afiliándose a la Unión Militar Republicana Antifascista. Destacó en la recuperación de Formentera, Ibiza y Cabrera. Como aviador, bombardeó los cuarteles de Atarazanas y el de artillería de San Andreu en Barcelona. El 20 de julio de 1936 participó en la toma de la base aeronaval de Barcelona y en la toma del cuartel de ingenieros en la carretera del Prat. En agosto y en septiembre de 1936, por encargo de Luis Companys, al frente de unos 6.000 hombres, con el apoyo de hidroaviones, un acorazado, un crucero y 2 destructores y varias unidades menores, dirigió la invasión republicana de Mallorca, consiguiendo establecer una cabeza de playa, pero le fue imposible consolidar la posición. Intervino en la batalla de Brunete y ascendió a comandante y teniente coronel. En 1937 es profesor de la Escuela de Guerrilleros de Benimàmet en Valencia, ayudando a organizar a los niños de la noche en el 14º Cuerpo Guerrillero del Ejército Republicano, siendo la primera vez en la historia que los partisanos o guerrilleros se integraban en un ejército regular. Tras finalizar la Guerra Civil Española, en 1939, se trasladó a Francia, donde terminó en un campo de concentración, perdiendo su ojo derecho. Después de la Segunda Guerra Mundial, se exilió a Cuba, donde trabajó como vendedor de suscripciones de una revista, como profesor de matemáticas del colegio particular Havana Business Academy y como director de la Academia de Matemáticas hasta 1941, fecha en la que se desplazó a México, donde trabajó como sereno en una fábrica de hilados en Amecameca. Posteriormente, ejerció como docente de primaria en el Instituto Francés y de Álgebra en el Colegio Femenino Miguel Ángel. Al obtener la nacionalidad mexicana, se incorporó como profesor de aerodinámica y navegación aérea en la Escuela de Aviación Militar de Guadalajara e impartió clases de francés e inglés en la universidad. En 1947 empezó su labor como asesor en guerra de guerrillas, como el consejero de Asuntos Estratégicos en la Legión del Caribe, fundada en Guatemala. Participó en el intento de derrocamiento del régimen en la República Dominicana. En 1949 colaboró con la guerrilla nicaragüense de Sandino, que luchaba contra Somoza, siendo nombrado general del ejército de la Junta Revolucionaria Nicaragüense. Fue también instructor de la guerrilla cubana, de Fidel Castro y el Che Guevara. Con el triunfo de la revolución, de nuevo se estableció en Cuba y fue nombrado general del Ejército Revolucionario Cubano. En 1963 fue colaborador de la revista parisina Política. Don Alberto Bayo Giroz fue autor de numerosas obras, unas como son Mi desembarco en Mallorca, Mi aporte a la Revolución Cubana, y en 1937 publicó La guerra será de los guerrilleros, y en 1958 150 preguntas a un guerrillero, todas estas de teoría bélica. También publicó varios libros de poesías, como son, entre otros, Mis cantos aspirantes, Mis versos de rebeldía y El tenorio laico. Falleció el 4 de agosto de 1967 en La Habana. Muchas gracias por su atención, saludos, abrazos y hasta la siguiente.